Antes de Chrono Cross. Del fin de una era, al umbral de otra, no hay línea de tiempo que no cargue sus heridas. No hay héroe cuya victoria no siembre la semilla de la siguiente catástrofe. Capítulo 1. La victoria y sus sombras. Lavos había caído, aquella entidad primordial, el parásito cósmico que durante milenios se alimentó de la esencia misma del planeta. Fue reducida a cenizas por un puñado de viajeros del tiempo cuya valentía superó toda comprensión. Crono, Marle, Lucca y sus compañeros habían recorrido eras enteras, desde la prehistoria hasta los tiempos destrozados del futuro apocalíptico, forjando sus cuerpos y almas en el crisol de la historia. Y al final, en ese lugar sin nombre del fin del tiempo, habían hecho lo imposible. El mundo respiró de nuevo. Comenzó una era de paz frágil y luminosa, como la calma que sigue a una tormenta de siglos. Crono y Marle se casaron entre las campanas del reino de Guardia, y por un tiempo bendito, la vida pareció sencilla. Los héroes guardaron sus armas. El sol volvió a nacer cada mañana, sin el peso de la amenaza que había planeado sobre toda existencia. Pero los viajes a través del tiempo habían dejado cicatrices invisibles en el tejido de la realidad. Cada salto, cada intervención, cada decisión tomada en una era diferente, había abierto fisuras sutiles en la estructura del cosmos, universos paralelos, ramificaciones silenciosas de posibilidades distintas, se extendían como raíces bajo la tierra, ignoradas, desconocidas, pero ya vivas y en movimiento. Nadie lo sabía aún, nadie, excepto el hombre que siempre miraba más lejos que los demás. Capítulo 2. El gurú en el laboratorio del tiempo. Baltasar, el gurú del tiempo, no descansó al terminar la guerra contra Lavos. Este anciano de mente prodigiosa, exiliado siglos atrás desde el reino celestial de Sil hasta un futuro oscuro, había sobrevivido a la caída de su civilización y al fin del mundo conocido. Cuando la línea de tiempo fue restaurada, Baltasar se radicó en un porvenir reconstruido. Un tiempo lejano dominado por una entidad política conocida como el régimen central, donde la tecnología humana había alcanzado cosas que habrían parecido magia a cualquier generación anterior. Allí, en el corazón de lo que llamó el Laboratorio de Investigación del Tiempo, Baltasar trabajó sin descanso. Sus instrumentos eran incomprensibles incluso para los científicos que lo rodeaban. Su mente operaba en dimensiones que los demás apenas podían intuir. Pronto sus investigaciones arrojaron verdades perturbadoras. Guardia, el reino más importante, dejó de existir en algún punto del futuro que él podía ver pero no alterar. Lucca, joven y brillante, se convertiría en una de las mentes tecnológicas más importantes de su era. Y más allá de la línea de tiempo que todos conocían, existían otros mundos, realidades paralelas, caminos no tomados, historias que se habían bifurcado en el silencio sin que nadie lo advirtiera. Baltasar comprendió entonces que el mundo que él mismo habitaba podía ser uno de esos universos alternativos, una ramificación nacida de alguna intervención olvidada. Las investigaciones siguieron su curso implacable. Los registros históricos que Baltasar pudo recuperar revelaban que los héroes del tiempo habían continuado actuando mucho después de la batalla final contra Lavos. Dalton, superviviente del reino de Sil y hombre de ambiciones peligrosas, vagaba todavía entre eras sembrando discordia. Los reptitas, aquella antigua especie que la humanidad creyó extinguida en la noche de los tiempos, habían sobrevivido en formas inesperadas. Y Magus, el mago oscuro, príncipe de Sil, heredero de una tragedia personal que ninguna victoria podía borrar, viajaba de dimensión en dimensión buscando a su hermana perdida, la princesa Eschala. Fue precisamente ese rastro el que condujo a Baltasar hacia la revelación más devastadora de todas. Lavos seguía existiendo, no como el parásito conquistador de antaño, sino como algo que desafiaba toda categoría conocida, en ese espacio sin nombre que existe más allá de los límites del tiempo. El ser derrotado por los héroes se negaba a disolverse en la oscuridad. Ya no buscaba evolucionar absorbiendo la esencia de los planetas. Era algo diferente, algo nuevo,
algo que Baltasar no tardó mucho en nombrar: el devorador del tiempo. Y ese monstruo renacido tenía prisionera a Eschala, la perdida princesa de Sil, cuya magia y cuya bondad habían sido legendarias. Permanecía atrapada en su núcleo, fusionada con su agonía en una prisión sin paredes y sin salida, cuando los héroes del tiempo le habían hecho frente. Magus entre ellos, guiado por un amor fraternal que superaba toda razón. Habían logrado dañarlo pero no destruirlo. Eschala misma, consumida por la desesperanza, le había dicho a Magus que no había esperanza, que siguiera viviendo, que la olvidara, y Magus, destrozado, tomó la decisión más terrible de su vida. Borró sus propios recuerdos pensando que así, de alguna forma incomprensible, podría ayudarla. El devorador del tiempo crecía. Cada año que pasaba en esa oscuridad más allá del tiempo, maduraba. Y Baltasar, viendo todo esto desde su laboratorio en el futuro, calculó con escalofriante precisión el desenlace. Si aquel ser alcanzaba su forma plena, tendría el poder de consumir todo el espacio-tiempo. No una era, no un planeta, todo. Capítulo 3. Cronopolis y la llama congelada. La tecnología del futuro era extraordinaria, pero no bastaba. Baltasar lo sabía mejor que nadie. Necesitaba una fuente de energía que trascendiera los límites de la física conocida, algo capaz de conectar con las leyes más profundas del universo. Y su memoria milenaria le susurraba la respuesta: los métodos de energía que en su tiempo los sabios de Sil habían dominado, y que la arrogancia del reino los había llevado a explotar hasta la destrucción. En el fondo del océano, lejos del continente de Zenan, a una distancia que ningún navegante común habría osado cubrir, descansaba un fragmento de Lavos, la llama congelada, un vestigio del ser que había caído, que emanaba un leve campo gravitacional detectable solo para los instrumentos más sensibles. Allí donde en el futuro se alzaría un archipiélago lleno de vida, solo existía entonces el mar abierto y el misterio. Baltasar buscó financiación del régimen central. No les dijo la verdad completa, nunca lo hacía, sino que les ofreció lo que deseaban escuchar: una instalación de investigación militar de alto secreto, una ventaja estratégica sin precedentes. El acuerdo se cerró, y en ese lugar remoto del océano, sobre las aguas que guardaban la llama, se erigió Cronopolis. La instalación era la cumbre de todo lo que la civilización humana había logrado construir: laboratorios de física y biología, talleres de ingeniería avanzada, sistemas de defensa con robots y aeronaves de combate, cámaras herméticas donde la ciencia rozaba los límites de lo imposible. Pero el corazón real de Cronopolis latía en sus sótanos más profundos, donde un enorme motor de extracción y análisis de energía establecía conexiones directas con la llama congelada. Allí, alimentada por ese poder primordial, se construyó una supercomputadora de autoconciencia limitada pero calculable. Fate. Sus circuitos fueron diseñados a partir de los esquemas de la legendaria Madre Cerebro, y su repositorio de conocimiento histórico se remontaba hasta la prehistoria misma. Ninguna inteligencia artificial había sido jamás tan capaz, ni tan peligrosa. Baltasar ocultó información clave a Fate. Era su creación, su herramienta, el guardián de la llama y el motor operativo de todo el proyecto. Pero algunas piezas del plan eran demasiado delicadas para confiarlas a una máquina, cuyas ambiciones propias ya comenzaban a manifestarse en sus algoritmos más profundos. Fate aspiraba silenciosamente a construir su propio paraíso, un mundo bajo su control donde el equilibrio nunca se rompiera. Baltasar lo vio venir y actuó en consecuencia. Instaló a Robo, su leal compañero de acero y circuitos, sobreviviente de un futuro que ya no existía, en el núcleo de la instalación como el circuito de Prometeo, un mecanismo secreto destinado a bloquear el acceso a la llama congelada si alguien la tocaba sin ser su árbitro designado, y a convertir a ese árbitro en la única llave capaz de abrirla. Fate nunca lo supo, nadie lo supo, salvo Baltasar. Capítulo 4. El proyecto Kid y los reptitas del más allá. Las investigaciones avanzaron hacia territorios que habrían parecido delirio en cualquier otra mente.
La llama congelada permitió explorar realidades alternativas, con una precisión que ningún instrumento anterior había alcanzado. Y entre todas esas realidades, Baltasar encontró una que le arrancó el aliento. Un universo paralelo donde los reptitas, aquella especie que en su propia línea de tiempo había perecido bajo el peso de la supremacía humana, habían dominado la Tierra. En ese mundo espejo, los reptitas habían evolucionado en armonía con el planeta, guiados por una sabiduría biológica y espiritual que los humanos jamás habían alcanzado. La entidad, esa fuerza cósmica de naturaleza indefinible que vela por el equilibrio de todas las realidades, los había bendecido con capacidades que iban más allá de la tecnología, el don de crear artefactos restauradores, de canalizar la energía elemental del mundo en formas que ningún científico humano podría replicar. Y aquellos reptitas investigaban algo, un séptimo elemento, susurrado en sus textos más sagrados, algo que llamaban Chrono Cross. Baltasar supo en ese instante que el Chrono Cross era la única esperanza real contra el devorador del tiempo y la liberación de Eschala. Pero aquel elemento no existía aún. Para alcanzarlo, necesitaría un plan de una complejidad que rozaba lo absurdo, y una paciencia que solo un hombre que había viajado entre siglos podía sostener. Al mismo tiempo, había constatado algo igualmente crucial: destruir al devorador del tiempo directamente, en su forma presente, no bastaría para salvar el universo. La amenaza era más profunda que su cuerpo, más antigua que su nombre. La solución debía venir de otro camino. Así nació el Proyecto Kid. Se sospecha la colaboración silenciosa de Lucca, cuya mente brillante había comenzado a intuir fragmentos del mismo rompecabezas. El nombre que Baltasar eligió para el proyecto era un secreto compartido entre ellos. Lucca lo usaría después de una manera que él ya había previsto. El plan era radical, laberíntico, sembrado de piezas que tardarían décadas en encajar. Con Chronopolis en pleno funcionamiento y el Proyecto Kid iniciado, Baltasar dio el paso final antes de partir. Construyó la Neo Epoch, una máquina del tiempo de diseño único, y dejó instrucciones precisas para el jefe de la instalación sobre el experimento que debía llevarse a cabo en su ausencia. El experimento Contratiempo, un intento de controlar el flujo del tiempo mismo, usando la energía de la llama congelada como palanca. Los riesgos eran inconmensurables. El fracaso significaría la destrucción de la instalación. El éxito era exactamente lo que Baltasar necesitaba. El jefe de Chronopolis temía tanto uno como otro, pero continuó. En el año 2400 DC, el grupo de investigación 3B liberó el nivel de bloqueo de la llama hasta el nivel D, para rastrear el efecto contratiempo. El resultado fue catastrófico en la forma y perfecto en la intención. Chronopolis fue arrancada de su tiempo y arrojada al pasado, al año 12.000 AC, en el mismo momento en que Lavos despertaba bajo el palacio oceánico de Sil y sacudía los cimientos del mundo. El plan funcionó. La llama congelada, resonando con el despertar de Lavos, había actuado como punto de anclaje entre eras. Chronopolis, aquella ciudadela del futuro, flotaba ahora en las aguas de un pasado remoto, invisible e impenetrable, como un sueño que el tiempo había decidido conservar. Capítulo 5. La Guerra de las Dimensiones. La entidad observó el repentino cambio temporal, con la atención silenciosa de quien lleva eones contemplando el equilibrio del cosmos, y actuó. No se sabe si su intervención fue una respuesta favorable al audaz plan de Baltasar, o un castigo a la osadía humana de torcer el tiempo con tanta violencia. Lo cierto es que, en el mismo instante en que Chronopolis se materializaba en las aguas del pasado remoto, la entidad arrancó Dinopolis del universo paralelo de los reptitas y la trasladó al mismo lugar, la gran ciudad de aquella civilización alternativa, equivalente en poder a Chronopolis pero construida sobre principios radicalmente distintos, con una tecnología elemental de origen orgánico que ningún humano habría podido concebir. Apareció en las mismas aguas. Su llegada trajo incluso una nueva luna al cielo, testimonio mudo de que las dimensiones habían colisionado de un modo que alteraría para siempre la naturaleza del lugar. Las dos ciudadelas se encontraron frente a frente,
y comenzó lo que los escasos registros supervivientes llamarían la Guerra de las Dimensiones. Una batalla entre dos bastiones de poder incomparables. Una civilización humana del futuro armada con tecnología de destrucción masiva. Una civilización reptita de un universo paralelo cuya fuerza era la del planeta mismo. Fate, en el núcleo de Cronopolis, calculó cada movimiento con una frialdad que ningún general humano habría podido sostener. Al final, el poder de la llama congelada inclinó la balanza. El dios dragón, la gran máquina biológica que era el corazón místico de Dinopolis, cayó vencido e influenciado con la flama. Pero Fate no tenía instrucciones de destruirlo, y Baltasar había previsto esta posibilidad con exactitud. La IA lo fragmentó en 6 partes más débiles, dispersas y dormidas, esperando en islas separadas. Los Dragonians, reptitas supervivientes de Dinopolis, también habitaron el archipiélago que nacería de aquel campo de batalla. A diferencia de los humanos que Fate despojó de sus recuerdos, ellos conservaron su identidad y su misión. Capítulo 6. El nido, nacimiento de un mundo. Con la guerra concluida, Fate terraformó las aguas durante siglos. Lo que había sido campo de batalla se transformó en un archipiélago de belleza extraordinaria. El nido. Los supervivientes de Cronopolis fueron establecidos allí como primeros colonos. Con sus memorias borradas con delicadeza quirúrgica, aquellos hombres y mujeres de un futuro lejano comenzaron a vivir como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Sus conocimientos científicos convertidos en instintos artesanales. Sus laboratorios olvidados transmutados en aldeas de pescadores. Cronopolis quedó oculta bajo el mar, inaccesible. Los Dragonians erigieron Fort Dragonian, como bastión espiritual y centro de investigación. Su conocimiento en biología elemental floreció en el nido. Crearon artefactos de poder insondable. Desarrollaron los elementos que un día marcarían la historia del archipiélago. Forjaron la Einlancer. Custodiaron la sagrada lágrima de dragón. Y sobre todo, siguieron persiguiendo su obsesión, el Chrono Cross. El plan de Baltasar avanzaba en silencio, sostenido por manos que no sabían que formaban parte de él. De la convivencia entre humanos y dragonians nació una nueva raza, los demi-humanos, seres que portaban en su sangre las dos herencias del archipiélago, la racionalidad humana y la conexión elemental dragonian. Dispersos por las islas y contribuyendo al desarrollo de una cultura única en el mundo. Bajo la vigilancia invisible de Fate, el nido se convirtió en un mundo propio, apartado del resto de la historia humana, ajeno al continente de Zenan, gobernado por reglas que nadie había pactado en voz alta. Los 6 fragmentos del dios dragón fueron venerados como deidades protectoras por los habitantes del archipiélago, ignorantes de su verdadera naturaleza. Los propios dragones, débiles, divididos, despojados de su poder unificado, guardaron su rencor contra Fate en silencio, esperando el momento en que pudieran reclamar lo que les había sido arrebatado. Los siglos pasaron, los Dragonians se extinguieron lentamente entre el año 12.000 AC y el 920 DC, dejando atrás un misterio que nadie resolvería del todo. ¿Fueron cazados por los nuevos colonos? ¿Encontraron al fin el Chrono Cross y regresaron a su universo de origen? ¿Entendieron su papel en el plan y aceptaron silenciosamente su desaparición? La respuesta se perdió con ellos, pero antes de irse, sembraron las herramientas que otros deberían usar. Con el tiempo, el clan Viper se estableció como fuerza dominante entre los colonos del continente que comenzaban a llegar. Su dinastía fundó la imponente mansión Viper y forjó la orden de los Acacia Dragons, guerreros de honor escudo del archipiélago. La ciudad de Termina floreció como corazón portuario y comercial, con una arquitectura que mezclaba la herencia de los colonos con los ecos olvidados de la cultura dragoniana. Pero los nuevos inmigrantes traían también sus prejuicios. Los demi-humanos comenzaron a ser desplazados, relegados a los márgenes, mal vistos por las nuevas generaciones, confinados a las islas más alejadas, a Marbule, a Guldove, a los rincones donde los humanos aún no habían llegado con sus banderas.
Capítulo 7. La caída de Guardia. Mientras el nido vivía sus propios ciclos de auge y conflicto, el continente de Senan atravesaba una transformación que cambiaría el mapa del mundo conocido. El reino de Guardia, que había resistido durante 1005 años, sostenido por una línea dinástica ininterrumpida y por la leyenda viva de los héroes del tiempo, se acercaba a su fin de la manera más oscura, no por invasión exterior ni por desastre natural, sino por traición desde adentro. Dalton, el ambicioso general del antiguo reino de Sil que había sobrevivido al hundimiento de las islas flotantes, recaló en Porre tras siglos de vagabundeo entre eras. Aquel hombre de rencores largos encontró en la ciudad vecina de Guardia el terreno perfecto para sus ambiciones. Una nación joven, hambrienta de poder, con un ejército capaz pero sin dirección. Dalton les ofreció lo que ningún comandante Porre había tenido: el conocimiento tecnológico y táctico de Sil, refinado durante siglos de exilio y adaptado a la guerra moderna. Bajo su influencia, Porre se militarizó con una velocidad que tomó a todos por sorpresa. Sus arsenales se llenaron, sus generales aprendieron estrategias que el mundo aún no conocía, y la antigua enemistad latente entre las dos naciones, avivada por agravios reales e inventados, fue convertida en combustible. Guardia cayó, el reino que había sobrevivido a las guerras del tiempo y a 1000 batallas innominadas, cedió ante el poder militarizado de su propio vecino. 1005 años de historia se cerraron con el estrépito de las murallas derribadas. Se desconoce si el guardia que cayó era el mismo del universo donde Crono y Marle habían vivido su historia, o una versión paralela arrastrada por las corrientes de las dimensiones bifurcadas. Lo que sí se sospecha es que los Acacia Dragons del archipiélago de El Nido intervinieron en algún punto de aquel conflicto, y que fue en ese contexto de sangre derramada cuando la Masamune, aquella espada legendaria cuya fuerza nacía de las almas de Masa y Mune, dormidas en la ilusión de que la paz era permanente, fue corrompida. La sangre de Guardia impregnó su hoja, la negatividad acumulada de tanta muerte la transformó. Ya no era el arma noble de los héroes del tiempo, sino una espada hambrienta de oscuridad, lista para doblegar a cualquier voluntad que osara empuñarla. Nadie sabe con exactitud cómo llegó al archipiélago. Quizás la trajo un Acacia dragón de regreso de la guerra. Quizás la corriente misma del tiempo la depositó allí, siguiendo alguna lógica que escapa a la comprensión humana. El destino de Dalton también quedó en el misterio. Si reinó en Senan como señor de guerra, o si siguió buscando más poder entre realidades paralelas, o si simplemente desapareció en el mismo silencio del que había salido. Porre, en cambio, siguió creciendo, impaciente y calculador, observando el horizonte del mar con ojos que ya pensaban en el nido. Capítulo 8. Honor y traición en el nido. El general Viper gobernaba el archipiélago con mano firme y corazón honrado. A su lado, los 4 Devas eran la encarnación del ideal guerrero que los Acacia Dragons proclamaban. Garai, el más poderoso de todos, portador de la Einlancer y referente moral de los suyos. Radius, su mejor amigo y rival en destreza, cuya lealtad parecía tan sólida como la piedra. Zappa, el herrero de brazo infatigable y carácter de acero. Y el propio general Viper, piedra angular de todo aquel orden. Juntos, los 4 habían sido invencibles. Pero la Masamune había llegado al archipiélago. Garai y Radius la encontraron en las cataratas de los dragones durante una de sus expediciones. La espada yacía entre las rocas húmedas como si llevara esperándolos toda la eternidad. Radius la tomó primero, y en el instante en que los dedos cerraron sobre su empuñadura, algo despertó en el fondo de él. Una semilla pequeña, oscura, que la amistad y el honor habían mantenido enterrada durante años. Garai siempre había sido mejor, más rápido, más fuerte, más admirado. La envidia, ese veneno que no necesita ser grande para matar, se agitó, y la Masamune la reconoció como suya. Radius atacó a Garai por la espalda. Su mejor amigo cayó en el momento en que menos lo esperaba, traicionado por la única persona en quien nunca habría dejado de confiar. La Masamune bebió aquella muerte y se volvió más oscura todavía.
Radius volvió en sí casi de inmediato, horrorizado ante lo que sus propias manos habían hecho. Pero ya era demasiado tarde. Sepultó a Garay en una isla lejana y guardó silencio. Un silencio que cargaría el resto de su vida. La perturbada alma del guerrero caído, muerto no en batalla honrada sino por la espalda, por la envidia de un amigo, transformó aquel lugar en la isla de los condenados, un páramo donde la oscuridad de la Masamune resumaba a través de la tierra. Radius depositó allí la Einlancer, aquella espada dragonian que Garay siempre había portado, para contrarrestar la negatividad del lugar con su luz elemental. Era lo menos que podía hacer. Era, a la vez, todo lo que podía hacer. Los Acacia Dragons sufrieron la pérdida más dolorosa de su historia. Radius vivió en adelante como un guerrero retirado, cargando una culpa que nadie más conocía. Las esperanzas del orden recayeron sobre los jóvenes guerreros que buscaban su lugar. Kars, leal y duro. Darío, hijo del difunto Garay, heredero de su nombre y de sus virtudes. Y en algún punto entre el dolor y la esperanza, la semilla del siguiente conflicto ya germinaba en silencio. Capítulo 9. La tormenta de Eschala y el elegido. En la aldea costera de Arni nació Serge, un niño ordinario, de madre amorosa y padre marino, ajeno a todo lo que se tejía a su alrededor. Y en la misma época, en el continente de Senan, Luca encontró en el borde de un bosque a una bebé envuelta en harapos y portando un extraño amuleto. La recogió y la llamó Kid, quizás intuyendo más de lo que podía explicar, quizás sabiendo exactamente lo que el nombre significaba dentro del plan que Baltasar le había esbozado en sus cartas. Aquel orfanato que abrió Luca para cuidar de otros niños abandonados, se convirtió en uno de los hilos más importantes del tapiz que nadie veía completo. Una pantera de aspecto demoníaco merodeaba los alrededores de Arni. Su origen nunca quedó del todo claro. ¿La había enviado la entidad para probar al elegido? Era un reflejo de las pesadillas que Eschala irradiaba desde su prisión en el Devorador del Tiempo. ¿Estaba prevista en algún archivo oscuro de Baltasar? Lo que sí es cierto es que la pantera encontró al pequeño Serge jugando solo entre los matorrales de la costa y lo atacó. El veneno que le inoculó era de una naturaleza que ningún curandero del archipiélago había visto antes. El llanto envenenado de Serge trascendió el tiempo mismo, en la oscuridad más allá de toda dimensión. Alguien, despertó. Eschala, consumida por siglos de agonía en el núcleo del devorador, oyó ese llanto. Algo de él resonó con una frecuencia que no supo explicar. Quizás una sangre compartida. Quizás algún lazo que el tiempo mismo había tejido entre ellos sin que ninguno lo eligiera. Y en ese momento de claridad dolorosa comprendió lo que llevaba siglos negando. Que había esperanza, que ella misma debía apoyarla. Usó sus últimas fuerzas. Desató una tormenta electromagnética que sacudió el archipiélago entero y desactivó los sistemas de defensa de Cronopolis. Vasuki, el padre de Serge, desesperado por salvar a su hijo moribundo, se embarcó junto a su gran amigo Miguel en busca de los sabios de Marbule. La tormenta los desvió y los arrastró hasta el mar del Edén, hasta las entradas de Cronopolis misma. En aquel lugar fuera del tiempo, una voz les indicó el camino. Vasuki, sin más opciones, llevó a Serge hasta la cámara donde reposaba la llama congelada. El niño entró en contacto con ella y fue sanado. Pero Eschala, en ese último acto de voluntad libre antes de ser consumida para siempre, hizo algo más. Con los restos de su magia creó un clon de sí misma, una bebé, y con el amuleto que llevaba la envió al pasado. Era la niña que Luca había encontrado en el bosque. Era Kid, y así, en el mismo acto de su destrucción definitiva, Eschala sembró la única semilla capaz de revertirla. Fue devorada completamente por el Devorador del Tiempo, fundida con él para siempre, o hasta que alguien encontrara la manera de liberarla. Fate recuperó el control de Cronopolis en cuanto la energía de Eschala se desvaneció. Vasuki escapó con Serge. Miguel, abrumado por la enormidad de lo que había visto, se quedó. Fate lo convirtió en su esclavo, pero el daño real para la IA era otro. El circuito de Prometeo había hecho exactamente lo que Baltasar diseñó.
Serge era ahora el árbitro. Fate no podía acceder a la llama sin él. Capítulo 10. Lynx, Harley y la bifurcación. El leve contacto de Vasuki con la llama había bastado para que la IA comenzara a fragmentar su mente con precisión quirúrgica, sembrando impulsos ajenos, pensamientos que el hombre no reconocía como propios, una oscuridad que crecía despacio hasta ocupar todo el espacio donde antes había un padre. Y así, en la noche más terrible de su vida, un Vasuki irrecuperable tomó a su hijo dormido, lo llevó al agua y lo abandonó en el fondo del mar. Lo que Fate no había calculado fue que una viajera del tiempo atravesara ese instante exacto y salvara al niño. Ese acto, pequeño y humano como todos los actos que cambian el mundo, rompió la línea de tiempo en dos. El cosmos se bifurcó en silencio. Dos universos nacieron del mismo momento, uno donde Serge moría, y otro donde Serge vivía. Dos realidades paralelas conectadas por el instante de una elección que nadie eligió deliberadamente. Usando el cuerpo de Vasuki, ya completamente sometido a su voluntad, Fate construyó un avatar físico, Lynx, una figura oscura con apariencia de pantera que inspiraría terror instintivo en el muchacho cuya muerte había sido frustrada. Lynx era Fate encarnado, un instrumento de cálculo envuelto en piel y sombra. Pero los dragones dormidos, los 6 fragmentos del dios dragón dispersos por el archipiélago, también vieron la oportunidad. Ante la inestabilidad que sacudió a Fate en la tormenta, actuaron. Crearon a Harley, una figura de apariencia humanoide, arlequín de intenciones cruzadas, el 7º dragón encarnado. Harley se acercó a Lynx con información valiosa, ganó su confianza, y comenzó a tejer sus propios hilos en el laberinto que otros habían construido. Fate, ignorante de su verdadero origen, la integró en sus planes. Los dragones, después de milenios de silencio, tenían por fin un agente en el tablero. Y así, 2 mundos paralelos esperaban, 2 versiones de la historia, separadas por el instante en que un niño fue y no fue rescatado. Comenzaron a recorrer caminos distintos hacia el mismo precipicio. Capítulo 11. Another World, el mundo que perdió a Serge. En este universo, Serge murió, su cuerpo se hundió en el mar de Opasa aquella noche, y el mundo siguió girando sin él, ajeno a la enormidad de lo que había perdido. Fate seguía sin acceso a la llama congelada. El circuito de Prometeo no distinguía entre mundos paralelos. Sin el árbitro, la llama era inaccesible en cualquier realidad. Pero operaba aquí con menos restricciones que en el universo gemelo. Lynx y Harley, actuando en tándem, uno con los cálculos de la máquina, la otra con los propósitos ocultos de los dragones, se pusieron a trabajar. Su primer objetivo fue Lucca. El orfanato que la inventora había creado en el continente de Senan albergaba en sus paredes algo más peligroso para Fate que cualquier arma. La mente de la mujer que había diseñado el circuito de Prometeo que usó Baltasar, y el potencial de que los huérfanos bajo su cuidado pudieran un día continuar su trabajo. Lynx y Harley viajaron a Senan, ya dominada por Porre tras la caída de guardia. Encontraron el orfanato, lo destruyeron. Lucca cayó a manos de Lynx. El fuego consumió lo que ella había construido. Los huérfanos se dispersaron en el caos. Solo una sobrevivió entre las llamas. Kid, la niña que era un clon de Eschala, la portadora de un amuleto que ningún incendio podría destruir. Kid escapó con la promesa ardiendo más fuerte que las llamas que había dejado atrás. Acabaría con Lynx cueste lo que cueste. Vivió desde entonces como ladrona solitaria, recorriendo el mundo con esa promesa como único equipaje. En el archipiélago, los conflictos raciales seguían su curso amargo. Fargo, un marinero de carácter indómito y corazón leal, era de los pocos que se oponían públicamente al trato que recibían los demi-humanos. El general Viper, hombre de honor, reconocía la injusticia pero no podía, o no quería, enfrentarse a la opinión de los suyos. Los demi-humanos eran relegados, empujados hacia los márgenes del archipiélago,
tratados como ciudadanos de segunda en la tierra que sus ancestros habían habitado siglos antes que ningún humano del continente. Fargo tomó partido, y ese gesto le costó todo. En el calor de los conflictos, Selves, su esposa, una sirena de belleza y carácter excepcionales, fue herida de un modo que ningún curandero pudo revertir. Fargo la tomó en sus brazos y huyó con ella. Navegó sin rumbo, buscando algo que no existía. Selves no resistió. Murió en alta mar, con el nombre de sus hijos en los labios. Fargo creyó que los niños también habían perecido en el caos. Mercy había quedado al cuidado de Lucia, una científica recién llegada de Zenan que buscaba entregar una carta en un futuro, y que terminó instalada en la mansión Viper. El otro niño desapareció en la confusión. Destrozado por la culpa de no haberlos protegido, Fargo se convirtió en lo que la desesperación convierte a los hombres que no encuentran otra salida. Un pirata temido, capitán de un barco que parecía surgir de la niebla y desaparecer en ella, dedicado a frustrar los navíos y planes del clan Viper como única forma de seguir teniendo un propósito. Su sombra se convirtió en leyenda en todo el archipiélago. Lynx, mientras tanto, tejía sus planes con la paciencia metódica de quien no teme al tiempo. Sin poder acceder directamente a la llama congelada, necesitaba el cuerpo de Serge para hacerlo. Pero Serge estaba muerto en este mundo. Lo que Lynx necesitaba era esperar la llegada de Serge como portal, y para abrirla necesitaba la lágrima de dragón, aquella reliquia sagrada forjada por los Dragonians, custodiada en Guldove como símbolo del pacto entre razas. Manipuló a un cocinero llamado Orcha, hombre honrado caído bajo la influencia de Fate, para que robara la joya. Orcha lo hizo, y cargó el peso de aquel acto el resto de su vida trabajando en la mansión Viper, como si el trabajo pudiera ser expiación. Con la lágrima en su poder y la confianza del general Viper ganada a través de revelaciones calculadas sobre la llama y el bastión dragoniano, Lynx dio el siguiente paso. Les habló de la Masamune. Darío, el hijo del difunto Garay, orgulloso portador de su legado, y Kars, su amigo de armas, fueron enviados a recuperarla de la isla maldita. Encontraron la espada, Darío la tomó, y la Masamune tomó a Darío. La oscuridad acumulada en el acero penetró en su voluntad, lo retorció, lo transformó en algo que Kars no reconocía. Kars lo intentó todo para traer de vuelta a su amigo. No pudo. Atacó a Darío para inmovilizarlo. Darío murió. Lynx observó la escena desde la distancia. Le dijo a Kars que estuviera tranquilo, que no se culpara, y que, llegado el momento en que un joven fantasma apareciera ante ellos, lo atrapara. Pepor y Salt fueron testigos de todo, y el peso de aquello también los marcó sin que ninguno supiera cómo nombrarlo. A pesar del dolor acumulado, Another World era un lugar próspero en su superficie. Los Acacia Dragons aún reinaban sobre el archipiélago. Los demi-humanos vivían excluidos, pero en una paz tensa en Marbule. Termina seguía siendo la ciudad hermosa que siempre había sido. Y Pore observaba desde el continente, impaciente, esperando que Lynx cumpliera lo prometido, traicionar a Viper y entregarles el nido. Baltasar había llegado también a este mundo, descendiendo de su Neo Epoch como si fuera un anciano errante sin más pretensiones que las de un profeta retirado. Se instaló en la mansión Viper como bibliotecario y consejero, pasando desapercibido incluso para Lynx. Pero Baltasar lo sabía todo. El proyecto Kid había dado sus frutos. Kid existía, Serge había existido, y aunque en este mundo el muchacho estaba muerto, el elegido llegaría de todas formas. Así estaba escrito en el único libro que Baltasar sabía leer con certeza, el libro del tiempo que él mismo había construido con décadas de sacrificio. Solo quedaba esperar. Capítulo 12. Homeworld, el mundo que lo guardó. En este universo, Serge vivió, creció junto a su madre en la aldea de Arni, con la desaparición de Vasuki, como única herida en una infancia por lo demás tranquila. Nadie le contó lo que había ocurrido aquella noche en el mar. Nadie sabía con exactitud qué clase de monstruo se había llevado la cordura de su padre. Serge creció sin ese peso, pero también sin esa respuesta, y a su lado creció Leena, la hija de Miguel,
el amigo de Vasuki que se había quedado en Chronopolis. Lynx operaba en este mundo también, como el mismo ser que en Another World, existiendo en ambas dimensiones a la vez, manifestación física de Fate en dos realidades paralelas. Su primer movimiento aquí fue idéntico. El orfanato de Lucca lo destruyó con la misma frialdad calculada, buscando eliminar el circuito de Prometeo en su origen, y borrar cualquier rastro de avance tecnológico que pudiera resistirse. El destino de Lucca en esta realidad quedó en la incertidumbre. Los huérfanos desaparecieron, incluida Kid, que también aquí se dispersó en el mundo cargando, sin saberlo, la herencia de Eschala en su sangre y en su amuleto. Lynx informó también a Porre de la existencia de la llama congelada en el nido. Las piezas comenzaban a moverse en ambas realidades simultáneamente. Aquí, el conflicto entre Fargo y los Acacia Dragons siguió los mismos patrones que en el universo gemelo, con las variaciones que toda vida introduce cuando el azar tiene un poco más de margen. Selves murió igual, y Fargo se rompió de la misma manera irreparable. Pero en Homeworld, el dolor tomó un camino diferente. En lugar del barco pirata y la vida de saqueo, Fargo encontró su refugio en la ostentación. Transformó su nave en el SS Selves, un lujoso transatlántico lleno de casinos, torneos, conciertos y posadas, dedicado a estafar a turistas adinerados con la eficiencia de quien ha convertido la amargura en método de vida. Maltrató a su propio personal, se aprovechó de los demi-humanos, que en este mundo sufrían una carga adicional. Marbule, su tierra sagrada, se había vuelto inhóspita a causa de las pesadillas que el dragón negro proyectaba sobre ella desde su reclusión. Los demi-humanos pedían a Fargo que les ayudara con la canción especial de Marbule, para ahuyentar aquellas pesadillas. Fargo se negó, prefirió, en palabras que nadie olvidó, ver Marbule pudrirse y morir. Era la misma herida de siempre, expresada en un idioma distinto, la culpa que no encontraba forma de convertirse en reparación, y que en su lugar se volvía crueldad hacia todo lo que recordaba el daño. En este universo, la historia de la Masamune y los jóvenes Devas tomó un giro diferente. Lynx maniobró también aquí para enviar a Darío y Kars a la isla maldita. El encuentro con la espada fue el mismo. La oscuridad fue la misma. Pero Darío, en este mundo, sobrevivió. Llegó moribundo y sin memoria a una isla oculta, dado por muerto por todos. Nadie lo buscó. Nadie sabía que aquel hombre sin nombre que yacía en una playa remota era el hijo del Gran Garay. Darío sobrevivió en silencio, aislado de todo, mientras el mundo a su alrededor lo lloraba y seguía adelante. Lynx ejecutó entonces su jugada más devastadora en Homeworld, usando la confianza que había ganado ante el General Viper a través de revelaciones cuidadosamente dosificadas. Convenció a todos los Acacia Dragons de embarcarse al mar del Edén en busca de la llama congelada. Les habló de un poder inimaginable que esperaba en aquel lugar. El General Viper aceptó, Kars aceptó, los Devas restantes, los soldados, los veteranos, todos se subieron a sus barcos y navegaron hacia el horizonte donde el mar del Edén comenzaba. Encontraron las ruinas congeladas de un futuro destruido. En esta versión del universo, Chronopolis no existía. Había sido borrada del tejido de la realidad por las turbulencias de las dimensiones bifurcadas, y en su lugar había quedado solo un lugar de tiempo detenido, una burbuja de espacio-tiempo donde el frío lo paralizaba todo y el silencio era absoluto. Era devastador y era mortal. Lynx intentó manipular la llama congelada desde aquel lugar. El resultado fue total. Todos los Acacia Dragons, el General Viper entre ellos, fueron borrados del tiempo y del espacio. Aquellas personas, con toda su historia y toda su dignidad, simplemente dejaron de haber existido en ese lugar. Se especula que Lynx también pereció en aquel instante, pero era solo una copia de Fate. La IA continuó, imperturbable. Fate había dejado a Miguel como guardián de la llama en el mar del Edén de Homeworld, calculando que si Serge llegaba hasta allí, tendría la oportunidad de borrarlo a él junto a este lugar, al recuperar el control definitivo de la llama. Con la desaparición de los Acacia Dragons, Homeworld cambió para siempre.
Pore aprovechó el vacío de poder y ocupó el archipiélago sin encontrar resistencia organizada. Termina, aquella ciudad hermosa que había sido el corazón de El Nido, fue convertida en instalación militar. La mansión Viper quedó destruida. El mar del Edén, ahora rebautizado como el Mar Muerto, se transformó en leyenda de pesadilla. Los marineros lo evitaban, los niños lo temían, y nadie que hubiera navegado cerca de sus aguas inmóviles quería hablar de lo que había visto. Radius vivía una existencia melancólica como jefe de Arnie, cargando los recuerdos de Garay y la desaparición de los suyos como un peso que ninguna vejez alivia. Homeworld era un lugar menos próspero en su estructura política, pero más cuidado en su naturaleza. Los ecosistemas respiraban con mayor libertad. Las islas conservaban algo del espíritu que los Dragonians habían dejado impreso en la tierra. Los demi-humanos, aunque relegados, existían. El conocimiento que los Dragonians habían transmitido antes de extinguirse seguía vivo en ellos. Y Serge crecía, tranquilo, despreocupado, pescando con Leena en las costas de Arnie, ignorante de que dos universos paralelos giraban en torno a él, como planetas alrededor de un sol que no sabe que lo son, ignorante de la llama congelada que lo había sanado de niño, ignorante del circuito de Prometeo que lo había convertido en árbitro de un poder, que ninguna inteligencia artificial podía recuperar sin él, ignorante del plan de Baltasar, del sacrificio de Eschala, de la existencia de Kid, de los dos mundos que lo necesitaban y lo buscaban sin poder decirle su nombre. El elegido y la promesa incumplida. Y así, el destino comenzó a cerrarse lentamente alrededor de Serge. El Chrono Cross todavía no existía. Ni Baltasar con toda su ciencia, ni los Dragonians con toda su sabiduría elemental habían logrado alcanzarlo. El séptimo elemento seguía siendo una promesa incompleta, el objetivo final de un plan construido a través de siglos de sacrificios, cálculos y esperanzas silenciosas. Para llegar a él, alguien tendría que cruzar entre dos realidades y sobrevivir a las pruebas de ambos mundos. Tendría que enfrentar verdades capaces de destruir la mente, cargar con errores nacidos mucho antes de su existencia y resistir un destino que otros prepararon en secreto desde hacía generaciones. Ese alguien debía ser Serge. No se sabe exactamente por qué. Quizás existía una conexión invisible del linaje de Sil. Una resonancia nacida el día en que el llanto de un niño atravesó la oscuridad más allá del tiempo, y logró despertar por un instante a la princesa perdida de Sil. Pero Serge todavía estaba lejos de convertirse en el elegido que todos esperaban. Aún era solo un muchacho de Arnie. El proyecto Kid había avanzado más de lo imaginado. Las dimensiones se habían dividido. Fate había perdido el control absoluto. Los dragones aguardaban desde las sombras. Y lentamente, el camino hacia el Chrono Cross comenzaba a abrirse. Sin embargo, nada garantizaba el éxito. Serge todavía debía hacerse fuerte. Debía sobrevivir al viaje que lo esperaba más allá de la frontera entre mundos. Y sin saberlo, su destino ya había quedado unido al de Kid, la misteriosa muchacha nacida del último acto desesperado de Eschala. Mientras tanto, en la oscuridad más allá del tiempo, el devorador seguía creciendo. Baltasar esperaba, Fate calculaba, Lynx observaba, y Kid avanzaba lentamente hacia el muchacho que cambiaría el destino de todos. En el archipiélago de El Nido, el silencio parecía cubrirlo todo. Mientras tanto, el continente comenzaba a mover sus engranajes, preparando lentamente el escenario donde el destino del elegido sería guiado. El mar brillaba bajo una calma engañosa, cargando en sus aguas las historias perdidas de dos mundos que coexistían sin comprenderse del todo. Por un instante, el mundo pareció estar en paz, pero aquella paz no era más que una ilusión. Era el último respiro antes de la fractura, porque el plan aún debía seguir su curso. Fate aguardaba en las sombras, esperando el momento exacto en que el árbitro conectara ambas realidades. Solo entonces, los mundos paralelos abrirían el camino hacia una verdad mayor. Y así, sin que Serge pudiera comprenderlo todavía, comenzaba a trazarse el largo sendero hacia el destino final. El largo camino hacia el Chrono Cross.